Hola, soy Benjamín y el día de hoy leeremos San Marcos capítulo 13 y hablaremos acerca del fin del mundo. Cuando Jesús salió del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué inmensas piedras y qué construcciones. Vemos que Jesús iba saliendo del templo, iba saliendo de la iglesia, iba saliendo de las cosas de Dios, pero había un discípulo que no estaba concentrado en las cosas de Dios, sino que estaba concentrado en la construcción, en lo terrenal. La enseñanza del día de hoy comienza con que nosotros muchas veces nos preocupamos de las cosas terrenales. Vemos las construcciones, vemos las casas, que nuestros amigos, nuestros vecinos tienen una casa tan bonita y nosotros también queremos tener una casa propia. Y la enseñanza de hoy es que debemos saber que esa casa algún día será de otra persona, que esa casa algún día será destruida, porque nosotros moriremos y cuando morimos dejamos todo esto terrenal, todo eso que teníamos en vida pasa a manos de otros. Y eso me recuerda a una historia de San Alfonso María Ligori en su libro de Preparación para la muerte, donde habla que un hombre muy rico invitó a un enviado de Dios, a un profeta, lo invitó a su casa, y era un hombre muy rico y tenía una casa hermosa, y le dijo: mire esta casa tan bonita, tiene los mejores materiales, ha sido construida por los mejores arquitectos, es muy amplia, muy espaciosa, es la mejor casa que usted podrá ver. Y ciertamente el santo, cuando miró esa casa, dijo: es muy bonita. El único problema que tiene esa casa es que tiene una puerta por donde tú un día saldrás cuando mueras. Y el hombre se puso a pensar en que todas esas cosas terrenales al final no sirven para nada, porque nosotros muchas veces nos apegamos a las cosas materiales, así como aquel discípulo que miraba esas cosas, esas grandes edificaciones y decía: Señor, mire tan bonito esto. Pero Jesús le dijo lo siguiente. Jesús le respondió: ¿ves esas grandiosas construcciones? Pues no quedará de ellas piedra sobre piedra, todo será destruido. Y eso mismo sucedió. Hacia los años 70 después de Cristo, vino el Imperio Romano y destruyó el templo de los judíos. Destruyó todo y no quedó piedra sobre piedra. Poco después, Jesús se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Entonces Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron en privado: Dinos cuándo sucederá esto y qué señales habrá antes de que ocurran todas estas cosas. Y Jesús empezó a decirles: Estén sobre aviso y no se dejen engañar, porque muchos reivindicarán lo que es mío y dirán: Yo soy el que están esperando, y engañarán a muchos. El Señor habla sobre el fin del mundo, pero lo primero que dice, ellos quieren saber cuándo va a suceder eso. Así como nosotros muchas veces nos preguntamos: ¿pero cuándo será el fin del mundo? Y el Señor no les dice la fecha de una vez, sino lo que les dice el Señor es: estén sobre aviso y no se dejen engañar. Significa que muchas personas van a querernos engañar acerca del fin del mundo. Por eso, hacia el año 2000 decían: se va a acabar el mundo. En el año 2006 se va a acabar el mundo. En el año 2012 se va a acabar el mundo. Decían muchos falsos profetas e inventaban muchas cosas de que el mundo se iba a acabar. Y por eso el Señor sabe que este tema del fin del mundo sirve para muchas personas engañar. Y dice: no se dejen engañar. No debemos dejarnos engañar, porque muchas personas van a decir mentiras acerca del fin del mundo. Y debemos estar preparados los cristianos sabiendo del único que no engaña es Cristo. Y por eso debemos prestarle atención a lo que dice Cristo y no a aquellas personas que dicen a cada rato que el mundo se va a acabar. Y escuchemos cuáles son los engaños de esas personas. Porque muchos reivindicarán lo que es mío y dirán: yo soy el que están esperando, y engañarán a muchos. Es decir, que vendrán muchos mesías, muchos que dirán: yo soy el Cristo, el enviado, pero no lo son. No debemos dejarnos engañar. Cuando oigan hablar de guerras y rumores de guerras, no se alarmen. Y es una muestra de que Jesús sabía lo que iba a pasar en el mundo luego de que Él muriera y resucitara. Porque en estos tiempos oímos hablar mucho de guerra, y no solo de guerras, sino de rumores de guerra.
Muchas veces escuchamos que dicen los medios de televisión, las redes sociales, ya se acerca la Tercera Guerra Mundial, ya está cerca, ya casi, ya casi. Son rumores de guerras. Y el Señor dice, no se alarmen. Los cristianos no debemos estar alarmados por esos rumores de guerras y por las guerras, porque a lo largo de la historia siempre han habido guerras, constantemente hay guerras, más son el tiempo de guerra que los tiempos de paz. Siempre hay guerra de un país con otro, siempre a lo largo de la historia las personas han estado en guerra. Y no solamente hay guerras, sino también rumores de guerras que dicen, uy, parece que va a venir una guerra. Pero el Señor nos invita a que no nos alarmemos, a que no estemos desesperados en las noticias, preocupados y angustiados, tristes porque viene la guerra. El Señor dice, no se alarmen. No debemos confiar en esos rumores, no debemos confiar en esas cosas del mundo, sino debemos tener nuestra confianza en Dios. Porque eso tiene que pasar. Porque eso tiene que pasar. ¿Por qué suceden las guerras? Porque el hombre, cuando tiene mucho tiempo paz, se olvida de Dios, se olvida de que existe un Dios y se sienten seguros en sus riquezas. Pero a lo largo de la historia, cuando hay guerras, es que surgen los más grandes santos, porque en ese momento todo el mundo empieza a creer en Dios, porque ven que las seguridades que han puesto en el mundo, que las seguridades que han puesto en la riqueza, se acaban así, rapidito, se fuman. Mientras que la confianza en Dios es lo único que los ayuda a vivir tranquilos. Y por eso el Señor nos invita a tener la confianza en Él y nos dice que todo esto tendrá que suceder, porque eso tiene que pasar. Todas estas cosas tienen que pasar. Los rumores de guerra tienen que pasar. Las guerras tienen que pasar, porque las personas se olvidan de Dios y es una forma que las personas no se pierdan, sino que empiecen a buscar lo espiritual, que empiecen a buscarlo a Él, que empiecen a ganarse el reino de los cielos y dejen de ser tan confiados en que van a vivir eternamente en este mundo, cuando el Señor quiere que vivamos es con los ojos en el reino de los cielos, de ver cómo agradarle a Él para ganar ese reino. Y muchas veces en esos momentos difíciles es que ahí sí buscamos a Dios. Pero todavía no será el fin. Dice que van a haber guerras, rumores de guerras, pero todavía no será el fin. Y muchas veces escuchamos muchas prédicas de hombres que vienen a engañar y dicen, viene el fin del mundo porque se arma la guerra. Pero el Señor dice, todavía no será el fin. Habrá conflictos nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos y hambre en diversos lugares. Esos serán los primeros dolores del parto. El Señor dice que habrá mucha división, mucha guerra entre nación, habrá mucha hambre y habrá muchos terremotos en diversos lugares. Estos serán los primeros dolores de parto, es decir, que esto apenas es el comienzo. No porque haya un temblor, no porque haya hambre o no porque una nación esté luchando contra otra nación, significa que ya viene el fin del mundo, sino que este es el comienzo de los dolores de parto. Apenas es el comienzo, todavía no es el final. Pero ustedes preocúpense de sí mismos, porque van a ser apresados. El Señor nos invita a que nosotros no tenemos que matarnos la cabeza porque hay dificultades, porque hay problemas, porque hay guerra, porque hay tantos problemas en el mundo, sino dice que deben preocuparse de sí mismos porque van a ser apresados. El Señor nos invita a que este mundo que va a estar en constante guerra, nosotros debemos predicar la verdad, ser una luz a imitación de Cristo, reflejar esa luz que es Cristo a las personas. Cuando va a haber tanto engaño y tanta mentira, nosotros debemos decir la verdad, cueste lo que cueste, porque dice, van a ser apresados y entregados a los tribunales judíos. Y eso lo vemos en el mundo actual, cuando hay tantas leyes de hombres que van contra Dios. Y nosotros no podemos callarnos, sino debemos siempre predicar la verdad y ser constantemente perseverantes en esa verdad de Cristo. A pesar de que el mundo nos haga la guerra, debemos centrarnos no en la guerra
que hace el mundo con armas, sino en la guerra espiritual, que quieren acabar con todo lo que Dios diga que es bueno. Y quieren decirle a lo que Dios dice que es bueno, ellos le dicen malo. Y lo que Dios dice que es malo, que eso sí es malo porque Dios no miente y es la verdad, ellos dicen que es bueno. Y por eso hay tantas ideologías que inventan los hombres, tantas mentiras que quieren engañar al mundo. Y el Señor nos invita a que perseveremos en su palabra. Y si nosotros perseveramos en su palabra, nos van a hacer la guerra a nosotros. Pero el Señor nos dice qué es lo que vamos a vivir para que estemos preparados. Escuchemos. Porque van a ser apresados y entregados a los tribunales judíos. Serán azotados en las sinagogas y tendrán que presentarse ante los gobernadores y reyes por mi causa, para ser mis testigos ante ellos. Significa que nosotros debemos ir siempre con la verdad. No podemos dejarnos engañar. Así el mundo luche por engañarnos, nosotros debemos estar dispuestos a todo, incluso a dar la vida por Cristo, y nos llevarán hasta los tribunales. Es decir, las leyes humanas van a estar tan contaminadas de mentira que van a arrestarnos, que van a decir todo lo que Dios dice que es bueno, van a decir que eso es malo, que lo van a arrestar a los que piensen diferente a lo que ellos quieren meterle a las personas de mentiras. Y nosotros debemos perseverar siempre en unión con Cristo, estar siempre muy de la mano de Cristo, acercarnos a la misa, a la Eucaristía, estar en gracia por el mayor tiempo que podamos, siempre en constante comunión con Dios, porque nos van a hacer una guerra espiritual para ser mis testigos ante ellos. Es decir, que nosotros debemos ser testigos de Cristo, testigos de la luz, empezar a iluminar el mundo predicando la palabra y no dejándonos contaminar de tantas ideologías y mentiras que nos quieren engañar. Porque primero el Evangelio tiene que ser proclamado en todas las naciones y el Señor nos invita a que difundamos la palabra de Dios, la buena noticia, el Evangelio, a todas las naciones. Y la palabra de Dios tiene que llegar a todas las naciones antes de que llegue el fin del mundo. Y esto todavía no ha llegado a todas las naciones. Sí se ha extendido mucho, pero todavía faltan naciones que no les ha llegado la palabra de Dios. Y el Señor nos pone la tarea de evangelizar a tantas naciones que aún no han escuchado la verdad y están llenas de mentiras y de oscuridad. Cuando sean arrestados y los entreguen a los tribunales, no se preocupen por lo que van a decir. El Señor nos invita cada vez más a tener una confianza plena en Él, que así nos arreste, así vaya en contra de nosotros el mundo, no debemos preocuparnos por lo que van a decir, sino digan lo que se les inspire en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu Santo. Es decir, que nosotros debemos estar en comunión con Dios, con el Espíritu Santo, con la lectura de la palabra, con la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica, con la verdad. Y no debemos preocuparnos porque estando en comunión con Dios, el Espíritu Santo hablará por medio de nuestras bocas. Pero debemos tener cuidado de no estar en pecado. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y les darán muerte, y serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que se mantenga firme hasta el final se salvará. El Señor nos pide la constancia, la perseverancia. El que se mantenga firme hasta el final se salvará. Y el Señor lo ha hecho así porque en su infinita misericordia sabe que si las personas no saben en qué momento van a morir, en qué momento va a llegar el fin, entonces las personas se preparan. Pero si las personas supieran en qué momento fuera el fin de su vida o el fin del mundo, entonces las personas dejarían una tibieza espiritual y se confiarían que en el último momento se convertirían. Y no sería así, porque les llegaría una pereza espiritual que no los dejaría convertirse al final de sus días. Por eso el Señor nos invita a perseverar, a pesar de que haya división en la familia. ¿Y cuánta división no quieren meter en la familia actualmente? Los protestantes que inventan tantas doctrinas falsas, doctrinas de hombres, ataques a la Santa Madre Iglesia Católica, dividen la familia, también tantas ideologías que quiere meter el mundo, tantas mentiras que quiere engañar y divide a las familias. Y el Señor dice que debemos estar preparados. El que persevere hasta el final se salvará. Debemos tener una constante comunicación con Dios y una constante unión. Y si ya estamos viendo
que los dolores del parto, que hay tantos rumores de guerra, que hay tanta hambre, que tanta nación contra nación luchan, debemos prepararnos cada día más, porque no sabemos cuándo sucederán estas cosas, pero el Señor quiere que nosotros nos vayamos preparando cada vez más. Sigamos escuchando. Cuando vean al ídolo del opresor instalado en el lugar donde no debe estar, el que lea, que entienda bien. Cuando vean al ídolo del opresor instalado en el lugar donde no debe estar. ¿Cuál es ese ídolo del opresor, ese ídolo del enemigo que está instalado donde no debe estar? Eso se refiere a varias cosas. La primera se refiere a cuando los romanos invadieron el templo de Jerusalén. Ellos quitaron a Dios el templo y pusieron fue sus ídolos. Ellos le dijeron a las personas que dejaran de creer en Dios y empezaron a meter fue sus ídolos abominables. Es decir, que ellos pusieron el ídolo opresor instalado en el templo de Jerusalén. Esos ídolos que ellos tenían los romanos los pusieron en el templo de Jerusalén. Hacia el año 70 más o menos hicieron eso. Y por eso el Señor dice que cuando vieran eso es porque venía mucha persecución contra los cristianos. Y por eso les decía que se prepararan. Pero también en el mundo actual vemos que quieren colocar el ídolo del opresor en el lugar donde no debe estar. ¿Y cuál es ese ídolo opresor? El pecado. El pecado lo quieren colocar en el corazón del hombre. Y en el corazón del hombre no debe estar el pecado, sino debe estar Dios. Es decir, que el mundo de hoy quiere quitar a Dios del corazón de las personas y quiere colocar tantos ídolos, tantas ideologías, tantos pecados y quieren alejar a Dios a un lado y colocar mentiras en el lugar de Dios, es decir, en el corazón del hombre, porque el lugar de Dios es el corazón. Debemos amar a Dios con nuestro corazón y el mundo quiere sacarnos a Dios de las escuelas, de las universidades, de nuestra vida, de nuestras casas y nosotros no podemos permitir que nos saquen a Dios del corazón y que nos metan esos ídolos, porque al ser falsos dioses vendrá la destrucción, así como se destruyó el templo de Jerusalén, destruirán nuestra vida, destruirán nuestro hogar y por eso debemos estar atentos, hermanos, a que quieren destruir nuestra fe. Y debemos estar cada vez más preparados en la doctrina de Jesucristo, la enseñanza de Jesucristo, la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica, que quieren destruir, que quieren enseñar cosas que no son, tantas mentiras que quieren engañar a las personas. Pero nosotros no nos dejamos iluminar por la palabra de Dios, sino que empezamos a escuchar tantas mentiras que enseñan en los colegios, en las universidades, que dicen que Dios no existe, que la ciencia y la fe están en contra, cuando eso es mentira, cuando Dios habla a través de la ciencia y también habla a través de la fe, cuando el Señor nos invita a la verdadera felicidad, pero el mundo quiere meter a los vicios, a la esclavitud, como si eso realmente fuera la libertad, y quiere meter ese ídolo, esos falsos dioses del pecado, en el corazón del hombre. Y la tercera enseñanza acerca del ídolo también es cuando el demonio es tan descarado que quiere meter sus ideologías en la Santa Madre Iglesia, pero no lo logrará jamás, porque San Mateo 16-18 dice que ni los poderes del infierno podrán destruir a la Iglesia. Y por eso vemos tantos escándalos en la Iglesia, como por ejemplo los obispos alemanes que quieren inventar que es que se puede casar hombre con hombre, y eso nunca va a suceder, porque ellos quieren meter ese ídolo, quieren meter esas mentiras, quieren meter esas ideologías en la casa de Dios. Y eso el Señor dice que debemos estar preparados y no podemos dejarnos engañar, pero también debemos tener la confianza de que Cristo dice que su iglesia nunca será destruida, a pesar de que siempre traten de destruirla. Debemos tener cuidado y no dejarnos engañar del mundo que es tan descarado que quiere ocupar el lugar de Dios. Y debemos siempre con la palabra de Dios dejarnos iluminar para no dejarnos engañar, porque los engaños y la tribulación cada vez es más grande. Sigamos. El que lee que entienda bien. Entonces los que estén en Judea huyan a los cerros. Si están en la parte superior de las casas, no bajes a recoger tus cosas. Si estás en el campo, no vuelvas a buscar tus ropas. El Señor nos invita a que debemos tener una preparación grande con nuestro espíritu. Así como hoy en día, por ejemplo, suceden los terremotos,
que en los terremotos debemos salir corriendo por nuestra vida, porque las cosas pues no importan, pero nuestra vida sí, salimos corriendo y dejamos todas las cosas botadas en los terremotos. Asimismo el Señor nos invita que esta guerra espiritual, esta persecución son tan grandes que debemos estar preparados, siempre luchar por estar preparados cada día más, y que no debemos preocuparnos por las cosas terrenas que van a ser destruidas, sino debemos preocuparnos y ocuparnos, trabajar en la salvación de nuestra alma, en perseverar en gracia de Dios, en perseverar en constante comunión y confesión, en perseverar en la oración y en la lectura de la palabra, porque esos momentos van a ser muy difíciles, pero si nosotros estamos de la mano de Dios, vamos a poder superar todas estas pruebas. Pobre de las mujeres que estén embarazadas o estén criando en aquellos días. Y eso lo vemos hoy en día, hermanos, que pareciera que una mujer esté embarazada fuera una enfermedad. Incluso muchas personas y muchos jóvenes prefieren tener una enfermedad a un embarazo, porque dicen que un embarazo eso es lo peor que puede hacer. Y esa es la mentalidad que el mundo le ha metido a los jóvenes hoy en día. El ídolo abominable quiere enseñar mensajes fraudulentos, engañando a las personas. Dice, pobre de las embarazadas, porque muchas veces en este mundo desprecian a las embarazadas. Y dice, no, lo mejor que usted puede hacer es deshacerse de ese error. Lo mejor que usted puede hacer es destruir esa vida, porque es su cuerpo y es su decisión. Pero no es así. No es el cuerpo suyo, es el cuerpo de una nueva vida, de un niño o de una niña, que Dios le dio la vida y no somos nadie para quitarle la vida a otro ser indefenso. Debemos apoyar siempre al más indefenso. Y no es el cuerpo de esa persona, sino es el cuerpo de otra persona, de un niño o una niña que van a ser. Y eso nos lo enseña la biología, nos lo enseña la ciencia. Pero las personas son tan mentirosas que ahora quieren cambiar la ciencia, quieren cambiar la biología, cuando el Señor habla claro. Y por eso dice, pobre de las mujeres que estén embarazadas o estén criando en aquellos días. Muchas mujeres que están criando y que son embarazadas son perseguidas en estos tiempos y no debemos permitir, debemos siempre apoyar a la vida y no a la cultura de la muerte que quiere destruir, que quiere dañar. Oren para que esto no suceda en invierno, porque en aquellos días habrá tal angustia como no hubo otra igual desde el principio de la creación hasta los días presentes, ni las habrá en el futuro. La angustia va a ser muy grande en el fin de los tiempos, en el fin del mundo. Va a ser una angustia muy grande, es decir, que las personas van a estar en una densa oscuridad y va a faltar la luz, va a faltar la palabra de Dios. Muchas personas, por estar escuchando tantas mentiras, ya no verán luz, se sentirán como sin oxígeno. Va a haber una gran desesperación por falta de la palabra de Dios, pero el Señor nos invita a que estemos preparados. Tanto que si el Señor no acortara esos días, nadie se salvaría, pero Él ha decidido acortar esos días en consideración a sus elegidos. ¿Qué significa eso? Que la tribulación, que esa oscuridad, que esas persecuciones van a ser tan duras que el Señor, si las dejara por mucho tiempo o las dejara con tanta intensidad por tanto tiempo, nadie se salvaría. Pero el Señor siempre es fiel y justo, que acorta esos días, es decir, acorta la dureza de esas tribulaciones, acorta el tiempo que van a ser perseguidos los elegidos de Dios para que puedan salvarse, porque el Señor, fiel y justo es, que cada vez que nos llevan las pruebas, las tentaciones, las dificultades, nos da la fuerza para superarlas. Y como Él sabe cómo son nuestras fuerzas, no va a permitir en su infinita misericordia que nosotros seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Y Él nos va a ayudar, va a acortar los días, va a acortar esa fuerte tribulación para que nosotros podamos salvarnos, pero debemos colocar de nuestra parte, es decir, estar en gracia todo el tiempo, porque el día y la hora del fin del mundo no lo sabemos y puede ser pronto y debemos estar preparados para esa tribulación y ser de esos elegidos de Dios que perseveran hasta el final. Si alguno entonces les dice, mira, el Cristo está aquí o está allá, no lo crean. Aparecerán falsos mesías y falsos profetas, que harán señales y prodigios capaces de engañar incluso a los elegidos, si esto fuera posible. Aparecerán falsos mesías, aparecerán falsas enseñanzas, aparecerán personas que enseñan doctrinas erróneas y mentiras, y eso lo vemos hoy en día, y aparecerá personas que digan incluso yo soy el Cristo.
pero el Señor dice que son falsos, que son engañadores. Y no solo eso, no solo dirán que son Cristo, sino harán milagros, señales y prodigios, así como dice Mateo 7:21. No bastará con decirme Señor, Señor para entrar en el reino de Dios, más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre, y en tu nombre hemos expulsado demonios, y hemos realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí, aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Es decir, que van a haber muchas personas que hagan milagros en nombre de Jesús supuestamente, pero Jesús les dice, aléjense de mí, gente que hace el mal, porque nunca les conocí. Porque el Señor quiere que perseveremos en su doctrina y que no nos dejemos engañar de todo aquel que diga yo soy Cristo o yo vengo de parte de Cristo. Y muchas veces escuchamos tantas sectas que dicen aquí sí hay poder, aquí sí hay milagros, y engañan y quieren engañar, si fuera posible, incluso a los elegidos de Dios. Pero Dios quiere que nosotros perseveremos en la Santa Madre Iglesia Católica, a pesar de tantos problemas que hay, a pesar de tantas dificultades, a pesar de tantos ataques y tantos escándalos, debemos perseverar confiando en la enseñanza que dejó Cristo, en la iglesia que fundó Cristo. Y si perseveramos hasta el final, podremos salvarnos y no dejarnos engañar de tantas personas mentirosas que vienen diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo hago milagros y esto es símbolo de que soy verdadero. El Señor dice que los milagros no son muestra de que son la verdadera iglesia de Cristo, sino la muestra de que son la verdadera iglesia de Cristo es que persevera en su doctrina, en su enseñanza a lo largo de la historia. Y la única iglesia que ha preservado la doctrina de Cristo desde el comienzo, desde el año 33 hasta el año 2024 que estamos hoy en día, es la Santa Madre Iglesia Católica. Estén alerta, yo se los he advertido todos. El Señor nos sigue repitiendo y si nos repite es porque es muy importante. Debemos estar alerta, no debemos estar dormidos, sino debemos estar despiertos. No nos quedemos dormidos en el pecado, sino estemos en constante comunión y confesión con Dios. Después de esa angustia llegarán otros días, es decir, que esto va sucediendo primero los dolores del parto, y luego irán sucediendo el fin de los tiempos, y luego vendrán otros días, y luego viene el fin del mundo. Y el Señor nos dice que estemos preparados. Después de esa angustia llegarán otros días. Entonces el sol dejará de alumbrar, la luna perderá su brillo, las estrellas caerán del cielo, y el universo entero se conmoverá. Empiezan a caer los astros del cielo, se empieza a destruir el mundo y se empieza a destruir el poder de los poderosos, que se creían el sol, que se creían los más grandes, y empieza a ser destruido todos aquellos que se creían los más poderosos y más grandes en el mundo. Todo empieza a destruirse. Y verán al Hijo del Hombre en medio de las nubes, con gran poder y gloria. Primero vino Cristo, humilde, en un pesebre, pero aquí lo vamos a ver como justo juez. Primero vino Cristo con misericordia a traernos la conversión, a predicarnos que hay un camino que debemos seguir, pero si nosotros no queremos seguir ese camino, ahora viene Cristo como un juez que viene a juzgar a todas las naciones y nosotros debemos estar preparados a aceptar el perdón de Dios antes de que venga ese fin del mundo, antes de que venga ese momento en el juicio, así como lo dice San Mateo 25, 31 en adelante, donde nos habla del juicio final, que debemos hacer obras de caridad, que debemos dar frutos de una sincera conversión, ayudar a nuestros hermanos, y si nosotros lo hacemos así, no debemos tener miedo al juicio, porque el Señor nos va a ayudar con su gran misericordia, porque nosotros buscamos su perdón en la confesión en esta vida. Pero si nosotros no queremos buscar la misericordia de Dios, entonces vendrá Dios como un justo juez y dará a cada quien lo que le corresponde. Y verán venir al Hijo del Hombre en medio de las nubes, con gran poder y gloria. Enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de los 4 puntos cardinales, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Es decir, que Dios va a mandar a sus ángeles a buscar a todas las personas del mundo. Y dice desde el extremo de la tierra, todos los que estén vivos en ese momento, hasta el extremo del cielo, es decir, todos los que estén muertos. Vivos y muertos estarán allí presentes para el juicio,
porque el Señor viene como justo juez a juzgar a vivos y muertos con poder y gloria. Aprendan de este ejemplo de la higuera. Cuando las ramas están tiernas y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que todo se acerca, que ya está a las puertas. El Señor nos dice que debemos estar preparados, y el Señor nos dice que aprendamos de la higuera, que veamos los signos de Dios, que Dios nos da señales de que se acerca el fin de los tiempos, y debemos estar preparados. Debemos cada día acercarnos más a Dios y no estar confiados en el pecado, porque en cualquier momento llegará el fin de los tiempos, el fin del mundo, o también puede llegar el fin de nuestra vida. Y por eso debemos estar en constante cercanía con Dios. En verdad les digo que no pasará esta generación sin que ocurra todo esto. El Señor nos explica que esa generación no iba a pasar sin que todo eso ocurriera. Y se refiere el Señor a que esa generación que estaba escuchando esa palabra iba a pasar por todas esas cosas que él estaba predicando. Y así fue. Hacia los años 70 después de Cristo vino el Imperio Romano y destruyó el templo de Jerusalén. Y ellos vieron que sucedió todo esto que el Señor había dicho. Y también se refiere a la generación de la gente malvada que no quería escuchar a Cristo. Y asimismo en aquel tiempo, en el fin del mundo, va a haber gente malvada que va a ser igual que aquella generación de malvados que desconfiaron de Cristo, que no quisieron buscar la salvación. Y esa generación va a ver todas esas cosas que van a suceder. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso significa que todas estas cosas que ha dicho Cristo va a suceder. Y el cielo y la tierra pasarán, es decir, se destruirán los cielos y la tierra. Pero mis palabras no pasarán. La palabra de Cristo es eterna, porque el mismo Cristo es la palabra y es la verdad. Por lo que se refiere a ese día y cuándo vendrá, no lo sabe nadie, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Lo primero que le preguntaron los discípulos fue esto, pero Jesús, antes de decirle el día y la hora, primero quiere que, más que estar pendientes de cuándo va a suceder, debemos estar más bien preparados, en vez de estar pendientes a ver quién nos dice la fecha, porque dice que ese día no lo sabe nadie, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo del Hombre, sino solamente el Padre. Es decir, que si nosotros escuchamos a una persona que nos dice en el mundo, el día va a ser este del fin del mundo, es un mentiroso, porque Cristo dijo que ese día no lo sabe nadie, ni los ángeles del cielo. Entonces no podemos estar escuchando, ay no, que el fin del mundo es el 2006, el fin del mundo es el 2012, y así engañan a tantas personas y los roban. Tantos pastores que llega y le dice el fin del mundo es ahorita, vengan, vendan todo lo que tienen y démelo a mí y yo les voy a hacer un lugar para que estemos todos ahí esperando el fin del mundo. Al final se roban el dinero y se van. Y muchas veces han engañado así a las personas. Pero nosotros no podemos ser bobos y dejarnos engañar. Si Cristo dijo que el día y la hora nadie lo sabe, debemos creerle a Cristo y no a las personas mentirosas que abusan del miedo de la gente, que la gente se preocupa por las guerras, por tantas cosas y dice, ay sí, viene el fin del mundo. No nos dejemos engañar, hermanos, sino tengamos la confianza en Dios, que ese día nadie lo sabe, y el Señor lo que quiere es que estemos preparados. Estén preparados y vigilando, porque no saben cuándo llegará ese momento. Cuando un hombre va al extranjero y deja su casa, entrega responsabilidades a sus sirvientes, cada cual recibe su tarea, y al portero le exige que esté vigilante. El Señor nos sigue diciendo y nos lo repite porque es muy importante que nosotros estemos vigilantes porque no sabemos cuándo va a llegar ese día y esa hora del fin del mundo. No sabemos cuándo es el fin de los tiempos. No sabemos cuándo podemos morir, cuándo es el fin de nuestra vida terrenal y el comienzo de nuestra vida espiritual. Y el Señor nos dice que estemos vigilantes, que vigilemos nuestra vida, que no nos preocupemos de las cosas exteriores que no podemos controlar, sino que busquemos trabajar en nuestras cosas interiores que sí podemos controlar. Hagamos oración, leamos la Biblia, busquemos la confesión y la comunión, hagamos obras de caridad, ayudemos a nuestros hermanos dándoles un buen consejo, estemos vigilantes, siempre viviendo en gracia y no en el pecado.
Lo mismo ustedes estén vigilantes porque no saben cuándo regresará el dueño de casa, si al atardecer o medianoche, al canto del gallo de madrugada, no sea que llegue de repente y los encuentre dormidos. No podemos estar dormidos en el pecado, no podemos estar dormidos en tantos engaños del mundo, sino que debemos estar despiertos, vigilantes, pero nosotros nos quedamos dormidos hasta haciendo oración, nos quedamos dormidos hasta leyendo la Biblia, nos quedamos dormidos hasta en la Santa Misa, y el Señor nos dice, ya es hora de despertar, dejemos de dormir, ya descansaremos cuando muramos, ahí descansaremos en la vida eterna, tendremos el descanso eterno, pero ahorita es momento de trabajar, de estar vigilantes, de estar preparados y no de quedarnos dormidos. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos, estén despiertos. El Señor quiere que despertemos, que no nos dejemos engañar de un mundo tan lleno de mentiras, sino que despertemos. Y por eso Santiago, capítulo 4, versículo 4, nos dice lo siguiente, que nos va a ayudar a despertar. Adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Santiago es fuerte. Nos dice, adúlteros, pecadores, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si nosotros queremos agradar al mundo, vamos a estar en enemistad con Dios. Debemos es agradar a Dios y no al mundo. Debemos es confiar en Dios y no el mundo. Debemos despertar, no dejándonos engañar de tantas mentiras que nos quiere meter el mundo, sino confiar plenamente en la palabra de Dios. ¿Y cómo hacemos para vencer al mundo? El versículo 7. Sométanse pues a Dios. Debemos someternos a Dios, obedecer a Dios, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Y si lo obedecemos, vamos a poder vencer ese mundo. Y el Señor nos invita a que lo amemos a Él por sobre todas las cosas, y al prójimo como a nosotros mismos. Y eso es someterse a Dios, amándolo, creyendo en Dios y creyéndole a Dios. Es decir, no solamente decir yo creo en Dios y con eso me basta, sino que yo lo obedezco, que me someto a Él. Eso es amar a Dios, cumplir su voluntad. Si me amas, guardarás mis mandamientos. El Señor nos invita a que nos sometamos a Él, a que cumplamos su voluntad, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Pero si nosotros nos esclavizamos en el pecado, el diablo quiere lo peor para nosotros porque tiene envidia, es un envidioso desde el principio y nos engaña y nos hace caer en esclavitud, mientras que Dios quiere la libertad. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Resistamos a las tentaciones del enemigo. Tenemos que resistir firmes, en constante unidad con Dios. Y si llegamos a caer en el pecado, debemos levantarnos y buscar el arrepentimiento, ir al sacramento de la reconciliación, de la confesión. Pero no podemos quedarnos en el pecado, porque eso sería quedarnos dormidos. Y el Señor dice, lo que a todos les digo, también se lo digo a ustedes, estén despiertos. Y estar despierto es resistir a las acechanzas del enemigo, resistir a las tentaciones y no caer en las tentaciones. Pero para eso debemos hacer oración, para tener fuerza. Y si caemos en un pecado debemos levantarnos lo más pronto posible y no quedarnos ahí tendidos en el pecado. Resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Debemos acercarnos a Dios y debemos resistir al demonio para que el demonio vea que no puede. El demonio es como un león, pero encadenado y con hambre. Si nosotros nos le acercamos a un león con hambre, pues nos devora, pero nosotros no debemos acercarnos al pecado. No debemos caer en la tentación, sino debemos huir de toda ocasión y acercarnos a Dios. Y si así lo hiciéramos, entonces, hermanos, vamos a estar despiertos. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que no nos dejemos engañar por tantas mentiras del mundo y que obedezcamos a Dios cada día para estar despiertos. Bueno, queridos hermanos, nos veremos en un próximo video si Dios quiere.